Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Marcos, así que podemos ir al capítulo 2 del Evangelio de Marcos, versículos del 18 al 22, y vamos a comenzar leyéndolo. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Este pasaje habla acerca de la pregunta que hacen los discípulos a Juan el Bautista, y los discípulos de los fariseos, de por qué los discípulos de Juan y por qué los discípulos de los fariseos ayunaban, pero por qué sus discípulos no. Y quiero decirles de antemano que el tema central del pasaje no es el ayuno. No es así, aunque pareciera, sino el tema central es la razón por la cual no ayunaban. Este es el énfasis que nos da el pasaje. Para que podamos tener una mejor comprensión, vamos a repasar un poco desde el capítulo 1, vamos a ir viendo como una secuencia lógica y el hilo de pensamiento, pero vamos a orar para que sea Dios que nos guíe. Acompáñenme. Amado Dios, damos las gracias por poder estudiar tu palabra. Dirígenos en este tiempo, ayúdanos a entender este texto, ayúdanos a ver la inspiración de tu Espíritu en la vida de Marcos para transmitirlo y que podamos interpretarlo de la manera correcta, Señor. Danos sabiduría, guíanos, que podamos oír con la obra de tu Espíritu en nuestros corazones, Señor. Y Padre, que me guíes y que guíes mis palabras. Queremos depender de ti. En el nombre de Jesús, amén. Si recuerdan, este evangelio dio inicio mostrándonos a un mensajero. Ese mensajero fue Juan el Bautista. Este mensajero tenía como tarea preparar al pueblo para la llegada del rey. ¿Y cómo hizo él esta tarea? Pues llamando al pueblo al arrepentimiento y anunciando que la llegada del rey estaba pronta. La palabra nos mostraba que Juan los bautizaría en agua como una señal o como una muestra de arrepentimiento, pero este rey que venía posterior a él los iba a bautizar en el Espíritu Santo. Este rey fue confirmado como tal, en primer lugar, por el Espíritu Santo, que en el momento de su bautismo vino en forma de paloma y se posó sobre él. En segundo lugar, la voz del mismo Dios se escuchó en ese momento como un testimonio a todos los que estaban ahí, donde él dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento o en quien tengo complacencia. Y tercero, nosotros podemos ver que la vida del mismo Señor Jesucristo era un poderoso testimonio, porque su ministerio, su obra venía acompañada de una poderosa predicación, de grandes señales, sanaciones, milagros, mostrándonos que Él era la vida misma. Así que todo esto ocurrió para que no hubiera dudas, para que todos los que estaban ahí pudieran confirmar que Jesús era el Mesías al cual ellos esperaban. Luego nosotros vemos que Jesús da inicio a su ministerio. Él escoge a sus discípulos, pero la palabra nos dice que Él vino predicando el ministerio del reino.
Y en Marcos 1:15 dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Esta frase es muy importante. Él mismo predicaba: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Una vez que Jesús escoge a sus 12 discípulos, vemos que da inicio a su ministerio y él hace grandes señales y milagros, como la sanación de un endemoniado, que lo estudiamos, la sanación de muchos enfermos, la sanación de un leproso, la sanación de un paralítico, la salvación y conversión de Leví, un publicano que era corrupto. Y por el Evangelio de Mateo, nosotros sabemos que varias de estas sanaciones fueron hechos a gentiles, como cuando sanó a la mujer del flujo de sangre o como cuando sanó al hijo del centurión. Y esto es muy importante que lo tengamos en mente. Lo que caracterizaba a estas personas que fueron sanadas y transformadas es que vinieron a Jesús y con humildad y arrepentimiento reconocieron que Jesús era el Rey, reconocieron que Jesús era Dios y que Él era capaz de sanarlos, de restaurarlos. Pero sobre todo hay algo que ellos mostraron fe, creyeron. De este centurión se dijo que no había fe en todo Israel como la de este hombre. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que lo débil, lo sucio, lo enfermo, creían en el mensaje de Juan y creían en el mensaje de Jesús y se arrepentían y llegaban a los pies del Señor. Pero en contraste, los fariseos, aquellos que eran los líderes religiosos, que se creían sanos, buenos y justos, despreciaban a su rey, despreciaban a su Salvador. ¿Qué debían haber hecho? Ellos debían estar celebrando la llegada de su rey. Ellos debían estar celebrando las bodas porque el esposo estaba con ellos. Pero contrariamente lo estaban despreciando y se creían justos, se creían buenos. ¿Y cuál era el problema? Porque confiaban en su propio sistema religioso y no en Dios. Y así tiene que ver con el título de la prédica. Tiene que ver con cuál fue la falla del sistema religioso de los judíos. La realidad es que los arropaba una profunda ceguera espiritual. Esa era la realidad. Por eso Jesús les dijo: no he venido a salvar justos, sino a pecadores, no a sanar sanos, sino a enfermos. Así que ellos debían estar festejando, pero en cambio negaban a Jesús, rechazaban su deidad y rechazaban el reino de Dios y sus enseñanzas. Dame el título, porfa. Cuando nosotros vemos el título de la enseñanza, vemos que se refiere a la falla del sistema religioso judío. Y en alguna medida, este título representa todas las religiones falsas del mundo. Porque solo hay una religión verdadera y esa religión es el cristianismo, es el evangelio. Ese es verdadero. Pero todas las demás religiones son falsas. Y lo que vamos a ver en este texto es justamente eso. Cómo una vida religiosa puede parecer piadosa, puede parecer algo bueno, pero en realidad es falsa. Ahora, empezamos con la controversia sobre el ayuno. En el versículo 18 vemos que decía que los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Inicialmente podemos ver que ellos vienen con una cierta inquietud. Pudiéramos pensar, es una inquietud que ellos traen. Algunos piensan que los discípulos de Juan estaban divididos. Habían ciertos discípulos de Juan que creyeron en Jesús, que creyeron en el Mesías, como los que se sumaron a ser después discípulos de Jesús, pero que habían otros que no habían confiado en el Señor. Y juntos con ellos estaban los discípulos de los fariseos. Y ellos se extrañaban: ¿por qué? ¿Por qué nosotros ayunamos y por qué ustedes no?
Esta pregunta da pie a que Jesús les explique por qué ellos no lo hacían, por qué ellos no ayunaban. Pero también le da la oportunidad de explicarles cuál es su verdadero problema. Y esto era algo bien común en Jesús. Cuando vemos a Nicodemo, Nicodemo viene mostrando como sus credenciales de un hombre religioso. No le pregunta nada sobre la salvación, pero Jesús introduce la salvación para mostrarle que la necesitaba. Pues Jesús está usando esta pregunta de los fariseos sobre el ayuno para mostrarles cuál es su verdadero problema. ¿Y cuál era? Que ellos estaban confiando en un sistema religioso y no estaban confiando en el Señor y en su palabra. Ellos estaban viviendo conforme a este sistema. Y lo que nosotros vemos en realidad es que ellos están molestos y están haciendo un reclamo al Señor. ¿Por qué ustedes no se están apegando a nuestro sistema religioso? Era básicamente lo que ellos estaban diciendo. Y el Señor básicamente les iba a explicar en todos estos versículos que vamos a ver. Tanto los discípulos de los fariseos y los de Juan practicaban el ayuno de una forma regular. Aunque realmente no era un mandato de la palabra de Dios. Sí había un ayuno que se practicaba una vez al año, era en el día de expiación, en el Yom Kippur, donde ellos sí debían venir y presentarse y ayunar. Y habían 4 ayunos que se realizaban de forma de nación. Ellos practicaban como nación el ayuno. Esos eran todo lo que la ley pedía. Sin embargo, a lo que habían llegado algunos de los fariseos y más conservadores es que lo hacían 2 veces por semana. Y lo hacían desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahora, ¿cuál era el problema con su práctica del ayuno? En primer lugar, hermanos, lo hacían para cumplir este sistema religioso y no para buscar y agradar a Dios. Y había un gran problema ahí. En segundo lugar, no lo practicaban con sinceridad. No practicaban el ayuno para afligir sus almas y arrepentirse de sus pecados, sino que era para ser vistos. Lo hacían para exhibirse y para mostrar a la gente una falsa piedad. Llegaban en algún momento hasta pintarse el rostro de blanco para salir con ropas descuidadas, para llamar la atención de aquellos que le preguntaran y decían, estás en ayuno. O sea, querían ser vistos. Querían ser admirados por una aparente devoción, pero realmente era falsa. Esto lo vemos en el Sermón del Monte y Jesús lo explica. Ahora, ellos lo celebraban por una tradición religiosa, para parecer más espirituales, y lo publicaban mostrando ese rostro decaído. ¿Cuál era su verdadera motivación? Lo que vemos es que era la vanagloria. Que los hombres los vieran y querer cumplir ese sistema religioso que ellos amaban. Lo mismo hacían con la limosna, lo mismo hacían con la oración, por eso el Señor los reprendió. Ahora quiero que pensemos en lo peligroso que es, hermanos, caer en esto. Caer en la vanagloria, caer en el servilismo religioso o caer en el tradicionalismo. ¿Qué significa? Hacer las cosas de una manera sistemática, sin entender que estamos adorando a Dios, sin entender que estamos viviendo para Dios. Y eso es algo que nos puede pasar a todos. Le pasó al pueblo que era escogido por Dios y vemos que hay muchas personas y muchas iglesias que han caído en esto. Ahora, hacer las cosas para ser vistos por los hombres o hacer las cosas para recibir recompensa de hombres es algo que tarde o temprano va a pasar factura a la vida de aquellos que lo practican, porque están haciendo algo falso. Cuando lo que debemos es realmente con sinceridad buscar a Dios, buscar agradarlo. Parte del problema es que ellos medían la dedicación o su devoción
por las obras que estaban haciendo. No evaluaban sus vidas piadosas, sino todo aquello que estaban practicando, caían en el activismo. Y no estaban viendo si estaban siendo misericordiosos, no estaban viendo si estaban siendo piadosos, no estaban viendo si estaban andando en santidad y en obediencia, sino que ellos se basaban en su religiosidad. Ahora, ¿a quién los llevaba esto? A imponer cargas a los demás y a querer que los demás se metieran en ese sistema religioso. Y cuando las personas no hacían las cosas conforme a lo que estaba en ese sistema religioso, ellos se enojaban y iban en contra de aquella persona como lo hicieron contra Jesús. Ahora pasó de ser un ayuno sincero, genuino delante de Dios, a ser una regla impositiva. Y curiosamente, a pesar de que muchos textos nos hablan y nos enseñan sobre el ayuno, lo que nosotros podemos ver es que en la actualidad hay una gran incomprensión de este tema y muchos practican el ayuno de una forma equivocada. Muchos ayunan con propósitos egoístas para satisfacer sus propios deleites. Y lo que hacen en el ayuno es una forma de querer torcer la mano de Dios. Es como, voy a ayunar para que Dios haga lo que yo quiero, o voy a ayunar para que Dios haga mis deseos o haga cumpla mis necesidades. Y eso es una manera errónea. Otros lo hacen porque se los enseñaron en la iglesia y es que hay que ayunar y todos están ayunando y lo hacemos sin comprender, sin entender y solo lo hacen por tradición. Otros ayunan sin depender del Señor, sin estar en una relación, en una devoción con el Señor. Y muchos otros, como veíamos en los fariseos, ayunan para ser vistos por los demás, para mostrar una cara de espiritualidad. Ahora, es importante mencionar, hermanos, que Jesús no estaba contra el ayuno. Él no estaba en contra de ayunar, sino que ese tiempo no era tiempo para ayunar, sino era un tiempo para celebrar. ¿Y qué mostraba esto? Que estos discípulos de Juan y estos discípulos de los fariseos no habían entendido que el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba con ellos. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús, para explicarle, va a usar una ilustración que resalta que como nación se encontraban en un tiempo de festividad, en un tiempo de alegría, un tiempo de regocijo. Y les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces aquellos días ayunarán. La práctica común dentro del pueblo de Israel es que los novios se casaban y celebraban por una semana la boda. Tenían una fiesta en su casa por una semana. Era un tiempo de alegría, era un tiempo de regocijo. El novio por lo general era acompañado por sus amigos más íntimos, que eran su cortejo, y ellos eran quienes se encargaban de las festividades. Estos eran conocidos como los hijos del tálamo nupcial. Entonces, Jesús, ¿qué está haciendo? Está comparando a sus discípulos con los hijos del tálamo nupcial, estos huéspedes especiales que estaban en la boda. Ahora, era común en ese tiempo de boda que los invitados estaban exentos de ayunar. ¿Por qué? Porque iban a disfrutar de la fiesta. Por otro lado, el ayuno en realidad estaba asociado con la tristeza y la lamentación en tiempos de gran necesidad espiritual, donde las personas ayunaban para clamar a Dios, para que Dios interviniera en sus vidas o interviniera en situaciones específicas de la nación. Como por ejemplo, nosotros vemos que Jonás fue y predicó que Nínive iba a ser destruida. El pueblo de Nínive creyó el mensaje de Jonás,
rasgaron sus vestidos y ¿qué hicieron? Ayunaron en señal de tristeza y de arrepentimiento. Otro momento en que vemos el ayuno es cuando Amán quería destruir a los judíos en tiempos de la reina Esther. ¿Y qué hacen? Mardoqueo le dice a Esther: ayunemos, y toda la nación judía en el exilio empieza a ayunar, entristecidos por lo que iba a suceder, pero apelando a la gracia de Dios para que Dios obrara en la nación. Entonces, ¿cuál era el punto de Jesús? Era que el ritual practicado por los discípulos de los fariseos no era congruente con la realidad presente. O sea, no había razón para que los discípulos de Jesús tuvieran que estar tristes y ayunar. Más bien era un tiempo de alegría porque estaban con su rey, con su Señor, aquel que Juan había predicado desde el principio y les había dicho: ya viene. ¿Y qué debía pasar? Debían tener gozo en su corazón. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Ustedes más bien deberían estar celebrando con estos que están conmigo. Pero por su ceguera no gozaban del gozo de contar con la presencia de su Dios. Ahora, ¿qué aprendemos para nosotros? Que Jesús es la fuente de nuestro gozo. Aquellos que hemos encontrado a Jesús, debemos gozarnos, debemos deleitarnos en Él. No necesitamos ayunar para que Dios nos dé cosas, porque absolutamente nada es más valioso y beneficioso que Jesús en nuestras vidas. Él es la perla de gran precio que debemos atesorar. Juan, en primera de Juan, dice: estas cosas os anunciamos para que vuestra goza sea cumplido. ¿Qué estaba diciendo? Anunciamos el Evangelio, anunciamos a Cristo para que ustedes tengan gozo. Así que descubrir a Cristo y estar junto a Él es realmente la clave del gozo y es lo que debería de llenarnos de felicidad. Por otro lado, vemos, hermanos, que la religiosidad, que es marcada por las tradiciones, sin tener un verdadero fundamento en la palabra de Dios, no trae felicidad a tu vida. Cuando tú vives una vida religiosa, y viendo en el sentido negativo de la palabra religiosa, la vida cristiana se vuelve una carga, se vuelve algo difícil de llevar y a veces algo imposible que no puedes realizar. Te sientes frustrado, no trae felicidad a ti. Pero cuando tú vives en la gracia del Señor, esto produce gozo en tu corazón. Ayunar no necesariamente te hace más espiritual, en especial si lo estás haciendo por las razones equivocadas. Sin embargo, no estoy diciendo que el ayuno no sea bueno y que el ayuno no sea algo que no podemos practicar. El ayuno que agrada a Dios es aquel que se realiza con una intención pura y sincera de agradarlo a Él. No se trata solamente de dejar de comer alimentos, sino se trata de abstenernos de los deseos mundanos, de las acciones que nos alejan del camino de Dios. Debemos ayunar por nuestra propia santidad. Normalmente el ayuno tiene que ver con eso. Quiero acercarme a Dios y quiero que Dios obre en mi santidad. El ayuno auténtico incluye una batalla espiritual contra nuestros propios deseos pecaminosos. Un propósito espiritual para hacer y conocer la voluntad de Dios. Esa es la idea del ayuno. El ayuno es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras acciones y cómo estamos viviendo, para orar y examinar nuestras intenciones, porque nuestro corazón es engañoso, y para buscar la transformación espiritual. Sin embargo, lo que vemos acá es que Jesús le muestra que este no era tiempo para ayunar. Pero le dice, llegará un tiempo en que sí deben ayunar. Y eso está en el versículo 20.
Pero vendrían días cuando el esposo le será quitado, y entonces, en aquellos días, ¿qué dice? Ayunarán. Esta palabra, será quitado, es bien interesante porque indica una intervención abrupta, un arrebatamiento súbito y con violencia. Y Jesús está apuntando aquí a la forma en que él iba a ser capturado y que él iba a ser llevado a la cruz. Ese sí iba a ser un tiempo de lamentarse. Ese sí iba a ser un tiempo de ayunar y de orar y de sentir tristeza por conocer la voluntad de Dios y ver lo que estaba pasando. Pero en ese momento ellos debían gozarse porque su Dios, su Rey, estaba con ellos. Algo importante, hermanos, es meditar que el ministerio de Jesús está iniciando en este momento. O sea, ¿por qué es importante? Porque vemos claramente que aunque el ministerio está empezando, Jesús no desiste, sino que Él persevera. Y vemos que Él tiene un propósito claro, y vemos la valentía, vemos su amor, vemos su gracia y su misericordia. Y yo quiero decirles que así es el amor de aquellos que viven para Dios. Así es el amor. No están pensando en lo suyo, no buscan lo suyo, sino que buscan bendecir a los demás. Así es el amor de los hermanos, de aquellos que verdaderamente tienen una comunión con Cristo, que buscan sacrificialmente cumplir los propósitos de Dios, negándose a sí mismos. No solo están pensando en recibir de Dios y en querer, dame más, Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello, sino están pensando en negar sus vidas por agradar a Dios como Jesús lo hizo. Así es la fe que nos impulsa a seguir aun cuando el camino es adverso, aun cuando el camino es difícil y aun cuando no sabemos lo que nos espera. Así es la vida en el Evangelio, una vida de amor y verdad, pero también una vida de fe y perseverancia. Ahora, ¿cuál era el problema de estos discípulos de Juan y los fariseos? Que estaban atados a las tradiciones y no fundamentados en la doctrina bíblica, que resistían a cambiar su manera de pensar, aun cuando Jesús les estaba exponiendo la verdad, aun cuando Jesús les estaba mostrando la palabra y les estaba mostrando, ustedes están mal, aún así ellos no querían cambiar. ¿Cuál era el problema? Que hacer estas cosas como ayunar 2 veces a la semana los hacía sentirse más especiales, más espirituales, más que los demás, pero esto realmente era un engaño de su corazón. Y esto nos lleva a esta última parte, que en realidad es como una extensión de la respuesta de Jesús, donde Él les va a explicar sobre el problema en sí. Y vemos que Jesús le da 2 nuevas ilustraciones. Y le dice, 21 y 22, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué nos está mostrando Jesús? Que muchas veces las tradiciones o la vida religiosa realizada en fuerzas humanas hace que las personas tomen posturas inflexibles y no bíblicas. Estas posturas les impiden cambiar su forma de pensar. También la vida religiosa no produce el amor y la gracia hacia los demás. Jesús les está comparando aquí con un vestido viejo y con odres viejos que ya no son flexibles y que no son capaces de soportar el contenido que se iba a poner en ellos. En este caso, ellos no eran capaces de soportar la verdad que se les está dando. En esta primera ilustración, Jesús compara la religión rígida que tenían los fariseos, rígida y seca,
con un vestido de ropa vieja y les muestra que Él no vino para poner un trozo de tela nada más, un parche en su religión. No. Y le dice, si yo tengo el vestido viejo, tiene una ruptura y pongo este parche nuevo, esto va a hacer que esto se destruya. Eso es lo que le está diciendo. Pero en otra forma también le está diciendo que Él vino para renovar y convertir este vestido viejo en uno nuevo y repararlo de forma completa. Así que les está diciendo, es necesario que ustedes sean transformados por la palabra de Dios y por la obra de Dios. No solo es necesario enmendar algunas cosas, su religión no es que tiene unas cositas malas que hay que corregir, no, su religión está mal. Y aquí es donde entran todas las religiones del mundo. Y vamos a ver un poquito más adelante en qué consiste. Entonces el problema estaba en su religiosidad, en su interpretación de la ley, no en la ley que Dios les había dado. Por eso en Mateo 5, 17 y 18 el Señor les dice, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. Para eso no vino. No he venido para abolir, sino para cumplir, porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué nos está mostrando? El juez soberano está mostrando a los judíos que el problema no era la ley, el problema era su interpretación y cómo habían caído en unas tradiciones enseñadas por hombres y no en la interpretación correcta de la ley. Ellos se envolvían bajo un disfraz de obediencia, de una apariencia de piedad, pero ellos estaban torciendo la escritura, estaban torciendo la palabra. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo que su verdadero deseo era lavarlos y renovar toda su religiosidad para vestirlos de blanco, para transformarlos. Así que no solo era necesario parchar una parte, sino era necesario que ellos nacieran de nuevo, que fueran hechos nuevas criaturas. Y el único que podía hacerlo era aquel a quien ellos están despreciando. Esto nos llama a examinar y evaluar nuestra vida. Si verdaderamente nosotros estamos cimentados en la fe o si realmente yo vivo por tradiciones. Es muy fácil vivir por tradiciones porque mi familia ha venido a la iglesia todo el tiempo. Yo nací siendo creyente, eso no es cierto. Tienes que experimentar una conversión, un nuevo nacimiento en algún momento de tu vida. Tradiciones, es que así me enseñaron a orar. Es que así me enseñaron a cantar, con la música luchamos mucho, es que así aprendí. Pero no se trata de lo que yo aprendí, se trata de lo que Dios quiere y lo que Dios dice en su palabra. Entonces no debemos hacer las cosas por tradición, sino que debemos confirmar en la Escritura si lo que hacemos es bíblico. A veces hemos estado en iglesias de mala doctrina donde nos han enseñado cosas erróneas. ¿Qué debo buscar? Ver si es bíblico. A veces estas malas enseñanzas pueden ser transmitidas por personas que intencionalmente están engañando, pero a veces también por personas que así fueron enseñadas, que siguen en ese error. Pero ¿qué debemos hacer? Evaluar todo a la luz de la palabra de Dios. La segunda ilustración habla de que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Cuando habla del vino nuevo, está hablando del vino sin fermentar. Lo habitual es que era colocado este vino nuevo en odres nuevos. ¿Por qué razón? Porque el cuero nuevo tenía la capacidad de ser flexible y soportar la fermentación y la presión que ejercía dentro cuando se estaba fermentando. Pero los odres viejos ya estaban estirados, ya estaban rígidos. ¿Y qué pasa? Si uno colocaba vino nuevo, se explotaba. Así que Jesús está usando esta segunda ilustración para mostrarles el por qué Él no anima a sus discípulos a seguir esta falsa religión farisea, específicamente usando el ayuno como un ejemplo.
Y la razón es que así como los odres viejos son frágiles e inflexibles, así eran las reglas de esta religión. Y así son las reglas de todas las falsas doctrinas. ¿Qué les estaba mostrando? Que ellos no estaban viviendo por medio de la gracia y la verdad, sino por reglas y normas que no podían cumplir ni ellos mismos. Su religión no podía contener la bendición tan grande que representa el Evangelio y que representa la gracia de Dios. Ellos no estaban viviendo bajo libertad, sino que se habían puesto bajo la esclavitud de hacer las cosas por normas, por reglas, pero al final había insatisfacción en su corazón. Cumplían las reglas y normas por obligación y no por amor a Dios. Lo hacían para obtener reconocimiento de los hombres y no para agradar al Señor. Lo hacían para calmar sus propias conciencias y sentirse que estaban haciendo algo bueno. Y eso es lo que demandan todas las religiones. Usted tiene que vivir así, usted tiene que hacer así. Por esa razón, Pablo le dice a los Gálatas, manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. El deseo de Dios es que obedezcamos su palabra, pero que lo hagamos en amor, no por una imposición, no por cumplir, no porque me lo dijo el pastor que tiene que ser así, sino por convicciones de que estamos haciendo las cosas para Dios, porque Dios ha puesto su ley en mi corazón y yo quiero vivir la palabra de Dios. Se murió. ¿Se bajó o se murió? Entonces, esta forma de vida religiosa es bien interesante porque cuando lo que vivimos es una vida de religiosidad, nuestra vida es sin misericordia, nuestra vida es en legalismo, no mostramos a nuestro prójimo, nos volvemos jueces que andamos juzgando y viendo la vida de los demás y no mostramos gracia. Vivimos por tradiciones, por legalismos que no agradan a Dios, no hay gozo en el corazón y nos volvemos personas inflexibles e incapaces de reconocer la verdad, aunque la verdad la tengamos enfrente. Incapaces de ver la necesidad de Dios, porque eso fue lo que hicieron a los fariseos, no podían ver la necesidad de Dios y no pudieron identificar a su Mesías. Eso no es el tipo de vida que Jesús deseaba para sus discípulos. Y por eso le está diciendo, yo no quiero meterlos a ese sistema religioso que ustedes tienen, que va por tradiciones, por imposición. No, yo quiero que ellos vivan y tengan vida en abundancia. Por eso el Señor dijo que Él vino a traer vida y para darle en abundancia. Esto es una vida espiritual que está basada en mi relación con Cristo, que es por amor y que da mucho fruto. Es la vida en el Espíritu, una vida en libertad, de paz, de gozo, de paciencia, de misericordia, de fe, de benignidad. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Como conclusión general, el énfasis de Jesús es que la vida cristiana es una vida de gozo en Cristo. Ellos no debían ayunar porque la fuente de gozo eterna, que es Jesús, estaba con ellos. Por tanto, debían estar de fiesta. Pero a la vez les muestra que lo que les impide a los fariseos su gozo verdadero es su disfraz de vida religiosa. Su propia religión estaba siendo un obstáculo para que ellos pudieran ver y entender la verdad. La realidad es que necesitaban ser renovados para disfrutar de la vida cristiana. Y Jesús les está mostrando que el problema en sí no era el ayuno, aunque no era el tiempo, sino que el problema era ese sistema de reglas por medio del cual ellos vivían. Reglas que no eran bíblicas, reglas que eran legalistas, y que rechazaban a su Mesías. Por esa razón, sus discípulos no debían
apegarse a ese sistema religioso. Para terminar, la vida centrada en religiosidad profesa creer en Dios, pero rechazan al rey y su autoridad. Eso es lo que vemos en todas las religiones, o en muchas, que dicen creer en Dios, pero rechazan vivir conforme a la autoridad del rey. La vida centrada en la religiosidad no es amorosa, no es piadosa, no es justa, ni santa, ni paciente, pero se disfraza de piedad. En cambio, la vida en el Evangelio es abundante en amor y misericordia para los demás. Es abundante. Cuidémonos de nuestra vida cristiana, que no sea por tradiciones, por normas, dogmas, paradigmas, y que no están fundados en la palabra de Dios. Seamos bíblicos y vivamos conforme a la palabra. El gozo más grande para una persona es estar con Cristo. Testifiquemos de Él y gocémonos en Él. Que tu vida cristiana sea una fiesta en el Señor. Que tu ayuno sea abstenerte del pecado, de las pasiones y los deseos de tu carne, de este mundo. Si deseas ayunar, está bien, pero que sea para acercarte más a Dios y ser como Él, y no para satisfacer tus deseos caprichosos y egoístas. Y por último, sé que son bastantes, pero había bastantes aplicaciones. La vida religiosa, por tradiciones y normas, es realmente peligrosa, porque te lleva a vivir por obras y no en la gracia. Esta vida religiosa te impide llegar al verdadero arrepentimiento y te impide vivir una vida de fe verdadera, tal como le pasó a muchos de los fariseos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos permite ver la verdad del Evangelio. Señor, cuando vivimos vidas religiosas sin ti, nos engañamos a nosotros mismos. Justificamos nuestro pecado, tenemos un velo y rechazamos tu autoridad y rechazamos tu palabra. Pero si decimos ser hijos tuyos, Señor, ayúdanos a andar en la piedad. La muestra más grande de que te hemos conocido es el amor y la santidad. Si verdaderamente somos tus hijos, vamos a mostrar misericordia, amor para con los demás. No vamos a vivir por reglas y tradiciones, sino que nos vamos a gozar en tu presencia. Y el gozo más grande para nuestra vida es que tú estás en nosotros. Oro, Señor, porque cada uno de los que están acá puedan disfrutar del gozo que solo tú puedes dar. Y si alguien siente o fue confrontado por tu palabra que no está viviendo de esta forma y que está viviendo de una forma religiosa, obra en su corazón para concederle tu gracia y amor y arrepentimiento, para que se vuelva a ti. Señor, líbranos de estos sistemas religiosos engañosos y libera a muchos que están atrapados ahí para que vengan a la luz de la verdad y le resplandezca a Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.